Dios bendiga una vez más. Estamos aquí para dar gracias a Dios una vez más por esta nueva oportunidad, porque Él es el que nos está guiando, Él es el que nos da nuestro diario vivir, Él es el que nos pone de pie. Doy gracias a Dios por este enorme privilegio de parte de Él y quiero saludarlos una vez más con un corazón humilde. Quiero dirigirme a aquellos que pueden escuchar este mensaje de parte de Él, porque hemos estado meditando, hemos estado tratando la manera de aprender juntamente, porque Él es nuestro Maestro, a Él nos sujetamos, Él es el que nos ayuda, porque por mí mismo yo no pudiese haber estado aquí frente de ustedes para hablar del Evangelio de Él, porque como carne, como ser humano, como persona, es difícil venir a este camino, y doy gracias a Él porque Él me rescató de donde yo andaba, en inmundicias, camino de desolación, en un valle de amargura. Estuve ahí caminando en esa tiniebla tenebrosa, por decirlo así, y Él por su inmenso amor me rescata y me trae a su luz admirable para darme a entender y darme a conocer sus misterios que están escritos en la Escritura, por su palabra, por su inspiración, y por eso doy gracias a Dios y los saludo de antemano, y que la paz de nuestro Señor esté con todos aquellos, con los santos y fieles, con aquellos que en algún lugar de la tierra están adorando al Dios bendito, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, a ese Dios que estoy sirviendo, al Dios que fue crucificado en una cruz y que murió al tercer día y resucitó y está sentado una vez más en su lugar de honor, en su lugar de origen, en su trono, y a ese Dios pues estamos dándole la gloria y la alabanza en esta tarde, que sea Él pues el que nos guíe también a través de su palabra, a través de esta lectura que Él nos ha motivado a traerla de parte de Él, y vamos a meditar en una parábola que Él contó a sus discípulos, la parábola de las 10 vírgenes. Así que hermanos, Dios me les bendiga, que sean ustedes pues bendecidos de parte de Él, en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, en esa necesidad de estar siempre con la mente abierta hacia su palabra, con esos ojos espirituales, con esos oídos espirituales. Hermano, me dirijo a ustedes pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para poder iniciar en esta tarde de este día domingo y poder ser instruidos juntamente con ustedes a través de esta escritura. Así que hermanos, sean bienvenidos una vez más a este canal, sellados en la verdad por Jesucristo, por Jesús, y de antemano les doy gracias a todos por lo que están pendientes y por aquellos que puedan oír de este canal, de estas palabras, como un siervo humilde, como un obrero más. Me presento ante ustedes no como un maestro, no pretendo enseñar de lo que a mí se me ocurre, no estoy aquí para vanagloriarme, no estoy aquí como un gran apóstol, como profeta, como alguien que se pone su nombre. Estoy aquí simplemente como un obrero más, como alguien que quiere proclamar la verdad del Evangelio y mantener esa verdad hasta el final. Así que, hermanos, que sea Él pues guiándonos por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a dar inicio con una pequeña introducción, ya que esta historia de Mateo 25, donde está registrada la parábola de las 10 vírgenes, esta historia comienza en el capítulo 24 de Mateo, cuando dice la Escritura que los apóstoles se le acercaron a Jesús para que les explicara todos los acontecimientos del fin del mundo, del final de los tiempos, y es allí donde Jesús
les empieza a explicar y dice la Escritura que ellos le llamaron aparte, ellos llegaron, dice Mateo 24, donde comienza Jesús a explicar todas estas cosas. Dice Mateo 24 en el capítulo 3, dice que estando el Señor en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Allí es donde los discípulos se le acercan a él, aparte, a solas, y surgen todas las señales que él les explica y les dice, por primero, como punto número 1, les dice: mirad que nadie os engañe. Eso les dice como para empezar a hablarles y explicarles, dice que miren que nadie los engañe. Entonces les comienza a explicar en Mateo 24 todas las cosas que habrían de venir como señales, rumores de guerra, terremotos y todo lo que nosotros ya conocemos de la historia de Mateo 24. Pero me llama la atención en el versículo 22 de Mateo, donde Jesús les dice de que y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es una promesa, es algo que Dios en su gran misericordia pues tiene un pueblo, y que ese pueblo Él lo tiene ahí reservado para Él y quiere que su pueblo se santifique. Entonces es por eso de que dice la palabra de Dios que en aquellos días, dice que por causa de los escogidos, dice que Él va a cortar esos días, si no nadie sería salvo, nadie, ninguna persona a nivel mundial sería salvo en el momento que Jesús o que suceda esa tribulación. Así que es allí donde está trayendo Él esa explicación, donde los apóstoles están sentados escuchándolo a Él en ese monte de los olivos, precisamente donde está ese monte es donde Él les explica también la parábola de las 10 vírgenes. Pero como es una historia que Él está contando, no existe división de la escritura en ese tiempo donde Jesús está relatando la historia. Es una plática corrida, una historia corrida. Mateo 24 comienza y pasa al 25 así directamente. Pero en el versículo 22 les dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y también en el versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Ahí les dice: velad pues, porque no sabéis la hora que nuestro Señor ha de venir. Y también en versículo 44 les dice: por tanto, también vosotros estéis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y es allí que Él continúa hablándoles acerca de los acontecimientos, y surge la parábola de las vírgenes. Vamos a dar inicio a esa parábola porque es la parábola en donde está concentrado este mensaje, en donde Él nos ha instruido para que hablemos, para que podamos aprender y estar atentos para los últimos tiempos. Así que conviene que estemos atentos y somos parte de esta parábola. Indiscutiblemente el pueblo de Dios está aquí, la iglesia está mencionada en esta parábola, y por eso Jesús habló de las 10 vírgenes. Así que voy a dar inicio a la lectura en donde dice la historia en Mateo 25, versículo 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas
juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la mañana y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Y dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Entonces, quiere decir de que es necesario velar y estar preparados, como dice la Escritura, como dice estas vírgenes. Y Jesucristo, en esta parábola que Él está explicando, automáticamente Él está sabedor de las bodas que surgieron. Él pone como ejemplo estas vírgenes, porque fueron en los tiempos de Él, en el tiempo de Israel, los judíos, en donde se celebraban así las fiestas, las bodas. Entonces Él compara a las 10 vírgenes que prácticamente, según lo que nosotros hemos leído acerca de esta costumbre, las 10 vírgenes son las 10 damas de honor que se convocaban para las bodas. Dice la costumbre de los tiempos antepasados, dice que después del contrato de desposarles, los novios continuaban separados, cada uno en la casa de sus padres. Durante este periodo, la novia se preparaba para el futuro papel de esposa. Entonces, el desposorio era así en esos tiempos, por eso de que el esposo no estaba en ese momento cuando se preparaban aquellas vírgenes con sus lámparas y con sus aceites para esperar al novio. Dice la historia: a última hora de la tarde los invitados se entretenían en la casa de la novia, dice, después de horas de esperar al novio, cuya llegada era repentinamente anunciada por mensajeros. Llegaba finalmente la medianoche, antes de la medianoche, para encontrarse con la novia. Iba acompañado de sus amigos invitados que habían venido a encontrarse con él. La comitiva, dice, comitiviaba muchas iluminarias. Había muchas iluminarias de la boda. Se desplazaban entonces de nuevo en medio de muchas iluminarias en una procesión festiva hasta la casa del padre del novio, donde tenía lugar la ceremonia del matrimonio y el agasajo. Y dice que ponían 10 lámparas para que iluminara el camino, y las vírgenes iban también acompañando con sus lámparas para iluminar. Entonces ellas eran las encargadas, estas doncellas, estas 10 damas de honor, donde Jesús está hablando de estas 10 damas de honor. También está citando el libro de Salmos, porque dice la Escritura de que Jesús no se salía de contexto, no se salía de lo que él sabía de la Escritura. Siempre estuvo mencionando las Escrituras, y menciona en estas 10 vírgenes, menciona a Salmos 45, porque es allí donde hemos estado meditando y viendo también, siguiendo las tradiciones de esos tiempos, de los antepasados. Y dice Salmo 45, versículo 13, 14 y 15, dice: toda gloriosa es la hija del rey en su morada.
de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, dice, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría, gozo, entrarán en el palacio del rey. Aquí menciona en el versículo 14, dice, vírgenes irán en pos de ella. La irán acompañando unas vírgenes a la esposa del novio. Entonces por eso él compara a la iglesia con esas vírgenes, con la esposa. En otras palabras, nosotros somos esas vírgenes, nosotros somos la esposa. Ya algunos sabemos ya esa palabra. Así que dice la Escritura, pues, de que Jesús dijo en esta parábola, en esta revelación, en esto que él explica a sus discípulos, les dice palabras claves como: mirad que no os engañen. Velad pues, porque no sabéis la hora, el día y la hora, no sabéis el tiempo. Y para estar así velando, les dijo también: estad preparados, porque el Hijo del Hombre no sabe a qué hora va a venir. Así que en el versículo 2 de esta parábola dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces habían dos grupos. Se separó estas vírgenes en dos grupos. El 50% de hoy en día la iglesia, cuando sea el momento del final para esos días, automáticamente va a ser separada por dos grupos: el 50% que trae aceite y el 50% que no tiene aceite. Traen sus lámparas, pero dice la Escritura que tienen que venir preparadas. Es la novia, es la boda, es una boda importante que va a suceder. La iglesia estará dividida por dos grupos. Entonces, las prudentes, las necias, las insensatas y las prudentes. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿en cuál de esos dos grupos nosotros o tú quieres estar? ¿En las prudentes o en las imprudentes? ¿En las sensatas o en las necias? Tienes que tomar una decisión en cuál grupo tú quieres ir. Por eso Jesús está explicando a sus discípulos que ellos tienen que estar velando, mirando y preparados para ese tiempo, para ese día. Entonces dice la Escritura que más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, o sea, tomaron aparte un poco de aceite extra para llevar consigo, dice, tratándose el esposo, voy a leer otra vez, dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tratándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hubo un clamor, hubo alguien que gritó y dijo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, dice la Escritura que Jesús realmente compara esta parábola de la boda de aquellos tiempos, porque es así como va a ser el final. Les estaba dando ya a los discípulos el entendimiento, porque él ya les había hablado antes. Él ya les había explicado y estaba otra vez explicándoles. Él se los dijo ahí en el capítulo 24, os lo he dicho antes, ya les había anunciado él todo lo que iba a suceder. Entonces, desde la perspectiva del cielo, ¿cómo mira Dios a estas vírgenes, a esta iglesia? ¿Cómo la mira él? Ataviada para él, según la doctrina de Jesucristo, son dos grupos: las prudentes, los hombres prudentes y los hombres necios. Entonces, en el final de los tiempos, cuando suceda este acontecimiento, esta comparación que él hizo con esas bodas de las 10 vírgenes, desde el cielo él está mirando
de que nosotros aquí en la tierra hemos caído en un juego de tener denominaciones, religiones, sectas. Se está hablando mucho de un evangelio en donde él ha mirado ya esas vírgenes, esa iglesia gloriosa de él la ha mirado así con una perspectiva en donde no importa de qué religión sos, si sos católico, testigo de Jehová, si sos judío, si sos romano, lo que quiera que seas, si sos mormón, cualquier religión que sea, si estás en discusión porque sos trinitario o porque sos unicitario, porque estás en contienda con respecto a estar en una verdad, y está bien que estemos en una verdad, pero para el tiempo final todo eso va a quedar a la deriva. No va a importar cuál es tu creencia, si tú eres pentecostal, unicitario, si eres trinitario, eso no va a importar al final, sino que lo que va a importar es que seas lámpara y que tengas aceite. Lo que va a importar en ese tiempo es cuando Él venga, se va a demostrar, va a salir a la luz el 50% de los prudentes, de los entendidos, y el 50% de los que no. Pero en sí, la parábola está hablando de la iglesia en general, de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, pero que va a haber una separación de dos grupos. De eso está hablando la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, dice la escritura, voy a seguir leyendo, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Después de que todas se habían dormido, se levantaron todas al grito. No fue que se durmieron solo 5, sino que todas estaban dormidas. Y dice que las insensatas dijeron a las prudentes, danos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que nos falte a nosotras y a vosotras, id bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Entonces, ¿por qué las prudentes dicen eso a las insensatas? Que vayan a donde los que venden para poder traer más aceite. Porque hay una desviación de lo que es el momento original, la expectativa, la concentración es esperar al esposo, no es salirse a divagar nuestra mente. La concentración es mantenerse, la iglesia mantenerse enfocado en la espera. Las 5 imprudentes, sus aceites estaban acabando, sus lámparas estaban terminando de dar luz, estaban dejando ya casi de alumbrar. Eso estaba sucediendo en ese momento cuando aparece que las otras vírgenes les dicen que vayan y compren. Entonces, en esta parábola también Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de su ministración, a través de su gracia, pues nos revela de que existen aquí, en esta parábola, van a existir 3 profecías que se van a cumplir. 3 profecías que él estaba tratando de explicar a sus apóstoles, a sus discípulos, y que ahora en estos tiempos él revela también a sus siervos, aquellos pues que con humildad se proponen para poder llegar a ese conocimiento a través de él, a través de ese ruego, de esa súplica, a través de aquella amistad que se tiene con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Él nos suministra acá en esta parábola esta revelación de que va a suceder. Como punto número 1, dice que va a llegar la medianoche, va a llegar oscuridad al mundo entero, va a llegar un momento, dice que en el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor.
porque llegó la medianoche. Dice, y cabecearon todas y se durmieron. Tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se durmió. La iglesia total va a padecer un adormecimiento. La iglesia, cuando llegue la medianoche, el día exacto donde Jesús venga, donde él mismo dijo de que el sol dejará de dar su luz y la luna también, va a ser un día glorioso para él, en donde se va a cumplir lo que él ha dicho. Sus palabras van a ser así cumplidas como tal y como él lo dijo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se van a cumplir tal y como está escrito. Y dice que va a llegar la medianoche. Es una oscuridad a escala global. Lo que la iglesia va a experimentar es una oscuridad total de lo que él habló. Pero algunos dicen de que la iglesia no va a pasar por tribulación. Entonces, acá es donde estamos viendo de que va a llegar la medianoche, cuando estas vírgenes, dice la escritura, que van a estar ahí esperando. La iglesia va a estar esperando al esposo y va a venir el tiempo de la oscuridad, el tiempo en donde la iglesia tiene que surgir como una iglesia con carácter, porque tenemos que alumbrar, tenemos que ser luz en ese tiempo de la oscuridad. Todo cristiano tiene que alumbrar, tiene que venir a hablar la verdad de él, porque el mundo entero va a estar bajo tinieblas, el mundo entero va a estar a oscuras, y solamente los hijos de luz van a poder predominar en ese tiempo, o tal vez ser perseguidos, o tal vez tratar de ser apagados por el enemigo. Tenemos que estar a la expectativa como iglesia, como lámparas, de que podemos ser provocados a que podamos ser perseguidos o eliminados en un tiempo determinado. De eso está hablando, de que va a llegar esa medianoche. Esa oscuridad la iglesia la va a experimentar. Por eso él dice que es semejante, dice en el versículo 1, dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es así, de esa forma, de que la iglesia tiene que estar preparada, pero no así solamente por irse a meter a las 4 paredes y estar ahí cantando alabanzas y gritando y pretendiendo. Está bien, pero eso no lo es todo. Va a haber un tiempo en donde la iglesia, las sinagogas, los templos van a ser cerrados. Entonces, ¿dónde se van a reunir? ¿Dónde se va a reunir la iglesia? Eso es lo que está hablando. Una oscuridad, no va a haber internet, va a estar todo apagado. Así es como él trató de explicar. Siempre explicó eso y siempre lo dijo. En Mateo 24, él siempre habló de todo eso y pone esta parábola que sale justamente cuando él está en el monte de los olivos. Me imagino a Jesús mirando aquellos árboles que están con olivo y está él tratando de inspirarse en la enseñanza y en su palabra bendita que él está hablando y dándole a los apóstoles y a nosotros también, que la prioridad de la iglesia va a ser el aceite. Así que vamos a ir viendo la segunda profecía que posiblemente suceda, es que la iglesia en general va a experimentar un adormecimiento. La iglesia se va a dormir porque hay algo que va a provocar ese sueño, hay algo que el enemigo está tratando de influenciar en aquellos cristianos que antes adoraban en espíritu y en verdad.
y que va a llegar un tiempo en donde estos cristianos van a ser adormecidos, van a estar en una espera porque venga nuestro Señor, pero va a llegar un momento de un adormecimiento provocado por el sistema, y es allí donde nosotros tenemos que estar atentos y estar siempre, como dice él, preparados para todo ese acontecimiento. Pero la buena noticia es que durante todo ese periodo de tiempo que suceda ese adormecimiento y que venga la medianoche, en donde la iglesia posiblemente padezca un sufrimiento inédito, un sufrimiento que va a ser provocado por el sistema, por aquellos guardianes de la noche, por aquellos dueños de la oscuridad, por el enemigo mismo, por Satanás, que quiere apoderarse del corazón, quiere apoderarse de la mente de aquellos hijos de luz, provocando ese adormecimiento con dosis que se les han dado en este tiempo, llamándolo ellos como el COVID-19, por ejemplo, ellos ya hablando acerca de un adormecimiento provocado que va a suceder a estas vírgenes, pero no quiero entrar en conspiración o en paranoia con la gente, con lo que puedan escuchar, sino que estamos hablando de la verdad acerca de lo que Dios dijo a sus discípulos y de que lo que iba a suceder, tal y como Él dijo, va a suceder. El tiempo del fin va a llegar a este planeta, a la Tierra, va a haber un final. Esto no es ciencia ficción, esto no es un juego, esto no es broma. Lo que está escrito se va a cumplir. Así que dice la Escritura de que estas vírgenes prudentes tomaron consigo aceite extra, y las imprudentes, las necias, no quisieron tomar aceite, no pudieron. Y llega un momento, después de ese sueño sonoliento y de aquella oscuridad de la medianoche, viene la gran noticia, como la tercera profecía que va a suceder, de que va a gritar, el pueblo de Dios va a gritar, y va a haber un despertar para la iglesia de Dios, un despertar en donde dice, ahí viene. Y esas son las buenas noticias de que Dios nos está dando en esta tarde, de que para la iglesia va a haber un acontecimiento también de gloria, en donde se va a gritar a los cuatro vientos, allí viene el esposo, allí viene Jesús. Hay un ángel determinado en Apocalipsis 14, 6 y 7, donde dice, adorar a aquel que hizo el cielo, adorar todos los moradores de la tierra, porque la hora de su juicio ha llegado. El grito va a ser a nivel mundial, en donde la iglesia va a estar preparada, va a estar con esa alegría de que viene su esposo, viene Jesús, y esas son las buenas nuevas de salvación, de que todo aquel que ha estado en Cristo, como escogido de Él, como separado, va a ser llevado hacia una eternidad, con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorioso, incorruptible. Y esa es la buena nueva, esa es la buena noticia que la iglesia va a pasar. Las 10 vírgenes todas venían para la boda, todas estaban preparadas con sus atavíos, con sus vestidos, para esa boda grandiosa. Y las 10 vírgenes traían 10 lámparas, pero solo 5 traían suficiente aceite y las otras no traían suficiente aceite. Entonces, ¿de qué se trata entonces esta parábola? ¿Qué quiso decir Jesús con esta parábola de las 10 vírgenes? Porque realmente en el versículo final donde dice, cuando llegaron, versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Voy a leer desde el 9 para terminar con lo último que queremos
que sepas, porque Dios quiere que hoy sepas de esta verdad que está escondida. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y aquí es donde dice él, al final dice, velad pues, les dice a la iglesia, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ¿por qué dice al final? ¿Por qué nos dice al final esta parábola que no os conozco? A las cinco necias, Dios les dice, no las conozco, no sé quiénes son. Entonces es ahí donde nosotros, pues, yo con todo amor, con toda honestidad les digo que para mí que haya venido este entendimiento es solamente de parte de Dios, y solamente Él es el que va a determinar realmente quiénes son los verdaderos hijos de Él, cuál es la verdadera iglesia de Él, ya que hay 47,000 denominaciones inscritas hoy en día a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia de Él? ¿Cuáles son las 5 vírgenes que van a entrar? Y las 5 vírgenes que Él mismo les va a decir que se aparten, que no las conocen. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué les dice? Porque todas llevaban sus lámparas, las 10 vírgenes llevaban sus lámparas, pero solo 5 llevaban poco aceite. Pero el problema fue de que no siguieron esperando y ellas se fueron. Y dice que cuando vino el esposo, ellas no estaban. Entonces, es allí donde surge este rechazo, en donde la iglesia tiene que ser fiel a Dios. El creyente, el cristiano, tiene que ser fiel hasta el final. Pero si tú no eres fiel, si tú no sigues siendo fiel, eres de ese grupo, de las 5 vírgenes que se extravían, que se van a comprar aceite, pretendiendo ir a otras iglesias en donde está la apostasía, en donde están hablando de diezmar, que si no diezmas no eres bendecido, y es una doctrina de error. Eso no tiene nada que ver con la verdad del Evangelio de Jesucristo, que Él explicó aquí, de que tenían que estar preparados, velar, preparados y mirar atentamente lo que está sucediendo. Hay que estar viendo, hay que estar siempre atento. Entonces, si las 10 vírgenes llevaban lámparas y aceites, ¿por qué hubo un rechazo? Bueno, ellas se fueron, las 5 imprudentes se fueron, cuando él llegó no estaban. Para empezar, es necesario de que estemos siempre constantes, siempre, todo el tiempo, en la palabra de Él. Entonces, surge para mí la pregunta importante. Entonces, como nosotros simbolizamos esas vírgenes, nosotros también podríamos simbolizar que somos esas lámparas. Para el tiempo del fin, simbolizamos la iglesia de Cristo y aquellas lámparas que somos nosotros, que tenemos que alumbrar, que somos luz. Pero así físicamente, en este cuerpo donde yo estoy, ¿cómo yo puedo obtener aceite? ¿Cómo yo puedo llegar a tener ese aceite bendito para que yo pueda alumbrar, para que yo pueda hacer luz? Es únicamente hablando con Dios, únicamente estando con Él, no apartándome de su palabra, estando constante en Él, santificándome, purificando mi alma,
tratando de estar en esa santidad bendita que Él dice de que Él es santo, 3 veces santo, y nosotros tenemos que estar en esa santidad hasta el fin del mundo. Porque no se trata de que la santidad va a ser cuando el Papa te nombre santo, cuando ya estás muerto. La autoridad que se le ha dado a la Iglesia Católica de poder hacer santo a alguien cuando ya ha fallecido, nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, nada que ver con la verdad del Evangelio, con la vida eterna, en donde comienza aquí. Nosotros tenemos que ser santos aquí, nosotros tenemos que ser esas vasijas llenas de aceite, con esa unción bendita que viene de parte de Él, con ese aceite que emana desde su trono cuando Él lo da, para que sea el conocimiento y poder hablar acerca de su palabra. Entonces el aceite simboliza la comunión espiritual con Cristo. Repito, el aceite de la unción para que yo pueda alumbrar es nada más y nada menos que aquella intimidad, aquella relación que tengo yo con Cristo, con el Creador, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es allí donde, manteniéndome en esa actitud reverente a Él, fiel a Él, voy a poder entrar a esas bodas del Cordero, voy a poder entrar y la puerta no va a ser cerrada porque voy a estar con ese aceite bendito, con aquella unción que he estado también perseverando desde hoy hasta el fin de mis días o hasta que Él venga. Porque los que estemos muertos vamos a resucitar si estamos muertos, y los que estemos vivos vamos a ser cambiados, transformados en cuerpos incorruptibles y seremos llevados por sus ángeles hasta Él. Así que, hermanos, el aceite representa esa unción bendita, ese acercamiento espiritual para mantener así cara a cara con Dios, esa plática, esa conversación en lo secreto con Él, en donde Él, con su inmenso amor y su misericordia, pues nos va a mantener para salvación. Así que, hermanos, les voy a leer el último versículo para que podamos determinar de cómo es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cómo es que nosotros, como representando las lámparas, nosotros representándonos en el tiempo final como luz, a donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, tenemos que ser luz como cristianos, porque por nuestros frutos seremos conocidos, dice la Escritura, porque tenemos que dar frutos, somos árboles frutales, tenemos la capacidad de poder demostrar al mundo de que sí, Dios tiene poder, que existe un Dios y que por Él subsistimos y que Él es nuestro sustento. Sí que dice el libro de Efesios, en donde Él mismo dice, Efesios 25, capítulo 5, 25, quiénes somos nosotros y cómo Él está mirando a esas 10 vírgenes, a las 5 vírgenes prudentes. Dice la Escritura en el versículo 25 de Efesios 5, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla. El aceite de la unción, ese aceite que como lámparas tenemos que tener con nosotros mismos. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, en el bautismo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha para Él. Así que, hermanos, espero que haya sido para ustedes esta palabra de bendición y que sea Dios pues siempre dándonos esa instrucción. Él es nuestro maestro, Él es el que nos enseña. Así que te pido en esta tarde de que recapacites, que reflexiones en cuál de los dos grupos quieres tú estar al final del mundo, con esas vírgenes prudentes que siempre van a estar
con sus vasijas llenas de aceite. Nosotros estamos obligados a estar así en esa comunión espiritual con Cristo y no viviendo solo en la carne, porque de eso se trata el Evangelio, de eso se trata que hayamos venido de este lado, de este conocimiento, venir a esta luz. Él nos sacó de las tinieblas, de la potestad de Satanás, donde estábamos antes, y Él nos ha trasladado a su luz, en donde yo doy gracias por eso, y que sea Dios pues siempre bendiciéndonos hasta que Él venga. Hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes hasta que Él venga. Amén.